Hola amores, bienvenidos a mi canal. Yo soy Laura y esto es Animal Crossing New Horizon. Bien amores, pues vamos con una nueva zonita en Daphne. Esta vez nos ubicamos detrás de la carpa ayuntamiento, la zona que tengo entre lo que es las hadas del bosque y el museo en el cielo. Es una zona bastante amplia, por lo que la voy a seccionar en 3. Lo que estoy haciendo ahora mismo no es para lo que vamos a hacer hoy, pero necesitaba hacerlo para dividir esta zona. Aquí en este alto, que estaría justo detrás de la carpa del ayuntamiento, quiero poner una casa de un nuevo vecino, porque después de poner la mini Nook, Tom Nook nos dejará poner las 3 primeras casas, que yo solo voy a poder poner 2, porque si pongo la tercera se nos convierte el ayuntamiento en edificio. Entonces lo que estoy haciendo es plantear esta zona alta y para poner ahí la casita, y así sé el espacio que me va a ocupar y todo esto, ya lo dejo planteado. Después de plantear toda esta zona, aquí sí vamos a colocar la mini Nook, para después bordearla con un alto, porque quiero hacer, tenía pensado hacer como una zona de minería, como si mini Nook fuese una casa de una mina, ¿vale? Una casa o un sitio de trabajo, una cabaña, una choza así de una minería. Pues bueno, lo que hice, como veis, es hacerle una elevación bordeando lo que es la mini Nook y yéndome hacia atrás, para luego hacerle un poco de zona montañosa y ponerle así como piedra y tal, que más o menos es lo que tenía en mente. En un principio me inventé esto que hice ahí de ponerle lo de la cueva, la cuevita esta, que es el ítem de cueva hecha con piedras, que la podéis craftear, pero una vez colocado y tal, no me terminaba a mí de convencer mucho, así que quité primero los sobrantes, vi que no, así que la quité, rellené un poquito. Y lo que hice fue después hacer otra cosita que veréis más adelante. No me adelanto a lo que va a pasar después, pero lo cambiaremos. Luego aquí hice como un poquito más de altura para hacer que no fuera la montaña así plana de ahí, porque sabéis que una mina normalmente es en una montaña profunda. También le di un poquito más de anchura en este lado, y luego quité toda esta zona trasera porque, como os he dicho, esta zona va a ser 3 áreas en sí. Atrás quiero poner otra, la segunda casa de residente, de vecinito. Y mirad, esto es lo que se me ocurrió. Creo que queda bastante mejor que la cueva como la había puesto. Le puse unos paneles con fondo negro que tenía de un tejado de una casa, porque es que no me quedan espacios. No me quedan espacios para diseños. Y como tuve que usar uno así oscurito para las cabañas que hice donde el lago Luna, pues lo utilicé también aquí. La verdad que no queda nada mal, queda bien. Además le da como profundidad, porque como tiene así como un jaspeo, le da un poquito de profundidad. Bueno, y como veis, luego estuve decorando. Le puse lo de las roquitas estas, los arbolitos estos que nunca me sale el nombre, por favor. No me lo voy a aprender nunca. Y la verdad es que el resultado quedó muy chulo. Me gustó mucho así como se veía planteada la tienda de mini Nook. Luego pues intenté poner un poquito de enredaderas. Y bueno, ahora viene un trabajo costoso. Tuve que hacer las zonas de transición. Bueno, no las completé porque las quiero completar cuando haga la parte esta que os he dicho, que está detrás del ayuntamiento. No lo voy a decorar hasta entonces, porque no sé si lo voy a dejar así de ancho, si no. Entonces lo que hice fue simplemente unir el camino
tanto de la zona derecha como de la zona izquierda del ayuntamiento, a toda esta zona de la Mini Nook. También tenía que hacer el caminito que me llegase hasta la escalera que puse en el acantilado para subir a donde están las hadas del bosque. Y el caminito lo llevé hacia atrás, pero tampoco lo he terminado porque ya os digo que en la zona de atrás va a ir también otra casita. No tengo muy claro cómo lo voy a plantear, pero bueno, llevé el caminito hasta ahí porque pues eso, no lo tengo muy claro. A ver, este camino está muy chulo. Os he ido dejando el diseñito. Bueno, os dejo siempre todos los diseñitos puestos en el vídeo. Cuando tenga ya toda la isla terminada, en el apartado de comunidad del canal os subiré fotos con todos los diseños que he estado utilizando en esta isla, pero cuando la termine ya del todo. ¿Vale? Bueno, y como veis, pues fue bastante rato que me pegué aquí, porque era bastante zona de poner caminos. Tenía que conectar también la zona que venía desde el museo y era una zona bastante amplia que cubrir de camino, pero bueno. Luego también estuve poniéndole, como veis, este camino me gusta porque tiene esto, tiene zonas así como desgastadas y le da un poquito más de naturalidad al camino, que no se vea tan plano. Y nada, y eso, estuve poniendo. Luego, bueno, aquí es verdad, esperad, aquí encogí un poquito porque lo vi muy cuadrado. A ver, cuando pongáis diseños de estos, tener cuidado con no hacer muy recto. Hay zonas que no te queda de otra, como me pasa a mí el pasillito hacia arriba, pero intentar hacer dobleces y eso para que se vea más natural. Bueno, aquí ya cambiamos de día, ya no está lloviendo. Y me dispuse a decorar todo lo que era la zonita esta de la Mini Nook para encararla así en plan minería. Para no abusar del camino, porque ya había bastante camino, puse el diseño este que hace como de escalón natural, que queda súper bonito. No lo he utilizado muchísimo en la isla, pero me encanta, o sea, me encantan estos diseñitos. Y luego también le puse este de las florecitas, el césped floreado, para darle un poquito más de color y vidilla, porque aquí quiero poner bastante ítem y no voy a poner tanto árbol. Bueno, árbol también voy a poner, pero no lo voy a llenar de flores y tal, como tal, ¿no? Entonces, para darle un poquito de vidilla, no se viera tan verde, le puse el diseño este, algún toquecito de flor. Y mirad qué diseño tan bonito me encontré en Pinterest para la zona de minería. O sea, me encantan. Son como gemas gigantes y cuando las vi me enamoré. Dije, tengo que hacer una zona. De verdad, estoy haciendo esta zona de minería por el diseño, porque lo vi y me encantó. Bueno, pues como veis, he puesto árboles, los planté de cero, por lo que tuve que avanzar poco a poco para ir dejando los tamaños que quería. Y bueno, estuve utilizando alguna mariposa, las setas y tal. Luego también decidí poner, como habéis visto, los arquitos en los pasillos. Creo que le da un toque así muy chulo. Y bueno, luego ya simplemente fue ir rellenándolo todo con bastante vegetación, que no se vieran huecos, porque en esta isla no me gusta que se vea el verde del suelo. Así que lo llené de flores, también le puse bastante arbustitos, hierbajos y musgo luminoso.
faltaba por terminar esta zonita de aquí donde tengo la cascada, que no la terminé en su día porque no sabía bien qué iba a hacer aquí, no tenía ni idea. Simplemente hice como un pequeñito laguito para que no se viera la cascada ahí cayendo a la nada y lo adorné un poquito y eso, y nada más. Luego seguí adornando un poquito más todo con musgo luminoso y tal, y nada, os dejo terminar de verlo y nos vemos al final del vídeo. Bueno, mis amores, pues hasta aquí llegó el día de trabajo en Daphne. Creo que ha quedado bastante integrada la zonita en la isla con la temática de hadas, porque es que ya os digo, me enamoré del diseño del paraguas y quería hacer algo con él y creo que no ha sido mala idea añadir esta zona aquí en Daphne. Pues bueno, amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que me ayudará muchísimo en el canal, y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!